Amables oyentes, reciban una vez más nuestro afectuoso saludo en el nombre de Jesús. Vamos a tomar hoy unos textos que están ahí en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 18, versos 1. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Hasta aquí la lectura de la hermosa parábola, del Señor. Esta parábola tiene 4 grandes connotaciones, por cierto, muy profundas, que se las quiero transmitir a nuestros amables oyentes, para que usted tenga conciencia de todo esto. La primera fase vamos a llamarla el juez injusto. La segunda vamos a llamarla aprender a no depender del hombre. Tercero, aprender a esperar en Dios y en sus promesas. Y cuarto, a persistir en la oración. Inicialmente vamos a hablar de este juez como lo muestran las escrituras. El escenario que acabamos de describir en la palabra sería de pronto como muy familiar a cualquier persona que vivía en Israel en el primer siglo. Jesús establece ese escenario en una ciudad sin mencionar su nombre. No era necesario hacerlo. Las viudas y los jueces corruptos eran personajes conocidos en toda la cultura de la época, como lo es la de hoy también. La justicia a menudo era muy difícil de conseguir. El más alto tribunal religioso en Israel era el Gran Sanedrín, que constaba de 71 jueces, todos ellos líderes religiosos considerados expertos, tanto en la ley de las escrituras como en la de tradición oral. Su poder, como sabemos por el Nuevo Testamento, era opresivo y a menudo injusto. Por supuesto, el gran Sanedrín ideó llevar a cabo la conspiración que llevó a la crucifixión de Jesús, demostrando que este cuerpo estaba plagado de injusticias y de corrupción. Pero había otro nivel de tribunales religiosos bajo el Gran Sanedrín. Cada una de las ciudades más grandes en Israel tenían sus respectivos tribunales, conocidos como Sanedrín Menor, que constaba de 23 jueces en cada ciudad de Israel. Al igual que los principales gobernantes de Jerusalén, estaban fuertemente influenciados por la doctrina de los fariseos y por las normas de los saduceos. Por lo tanto, las resoluciones que esta gente expedía eran superficiales y basadas en tradiciones humanas y eran propensos a emitir juicios severos o apresurados, alimentados por las interpretaciones rebuscadas de los fariseos y hasta regulaciones erróneas de los estatutos de las escrituras hebreas. Los mismos jueces estaban impregnados de justicia propia y eran farisaicos. Después de haber subido a lo más alto de una jerarquía rabínica muy politizada, a menudo estos jueces se volvían notoriamente corruptos. Pero además de todos estos jueces, Roma había nombrado magistrados locales y jueces locales, autoridades municipales que juzgaban los casos penales y atendían los intereses del César. Pero este tipo de personas eran lo peor de lo peor. Notoriamente eran carentes tanto de moral como de escrúpulos. Se les pagaba grandes saldos del tesoro del templo.
a pesar de que por lo general eran gentiles o incrédulos. Los judíos en general los miraban con el mismo desprecio absoluto que acostumbraban mostrar hacia los publicanos. Su título oficial era jueces prohibidores, pero cambiando una sola letra en el término arameo, los judíos se referían a ellos como jueces ladrones y corruptos. La descripción de este juez que nos deja la Biblia, que nos presenta la Biblia, deja muy claro que este hombre era uno de esos tipos de carácter romano. No temía a Dios ni respetaba a hombre. Esa es una buena caracterización. Expresiones similares son bastante comunes en la literatura de la antigüedad, incluso fuera de la Biblia. Tal palabra era utilizada para describir a una persona reconocida por su falta de escrúpulos o a alguien que no mostraba una verdadera reverencia a Dios o a su voluntad o a su ley. Pero aquí hay algo que me llama poderosamente la atención, que esta gente era completamente indiferente a las necesidades de las personas y las causas que ellos presentaban. Se habían convertido en un juez porque amaban el estatus que le daba y el dinero que les producía la profesión. Normalmente una persona que aspira a esos cargos nacionales no aspiran por servir, sino por llenar el bolsillo. No porque amaran la justicia. No se inmutaba por la compasión o la comprensión. Y para empeorar la gravedad de su maldada personalidad, descubrimos que no era ingenuo ni se engañaba a sí mismo. Era plenamente consciente de su maldad en la que había enlodado su carácter y su personalidad. Reconoció sin rodeos quién era. Él lo dijo, ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre. Esta es la clase de abogados que existían en el tiempo antiguo, de quienes los de hoy han copiado sus malas costumbres. Por su propia confesión, vivía en un abierto desafío al primero y al segundo de los mandamientos establecidos por Dios. Era un ser humano completamente inmoral y su iniquidad resultaba en todo tipo de consecuencias trágicas, ya que tomaba decisiones diarias que afectaban la vida de las personas. Jesús se refirió a este hombre con un epíteto y lo llamó el juez injusto, un juez que desconocía totalmente los principios espirituales, que desconocía la bondad, que desconocía el amor hacia los que lloran, hacia los que sufren. ¿Ah? Era un hombre que desconocía las verdaderas funciones de un verdadero abogado, ya que se supone que un juez impartía justicia de acuerdo con la ley de Dios y según las necesidades de las personas. A este hombre no podía importarle lo que otros necesitaban. Era un hombre carente de vergüenza y era más supremamente peor que este tipo de descaro en una cultura donde se presume que el abogado, el juez, debe ser una persona que tiene un honor muy alto y que no es una persona que carece de vergüenza. En resumen, a este juez le faltaba la decencia, carecía de nobleza y de afecto natural, y no le importaba ni Dios ni la humanidad. Su propio carácter era tan estéril que la virtud que él tenía era una virtud, me permite, impenetrable a cualquier petición. No obstante, esta parábola nos da una lección muy grande acerca de Dios y cómo es que Dios contesta nuestras oraciones. Cómo es que Dios es justo, correcto, recto, amoroso. Esta parábola nos lleva a concluir a no depender del hombre, a buscar siempre la ayuda de Dios. Hay una maldición para los que
creen y confiesan su confianza en el hombre. El libro de Jeremías dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y se aparta del Señor. Ese es el fruto de confiar en el hombre. La invitación en esta hora es a confiar en Dios a través de sus promesas por medio de la oración, a buscar la ayuda de Dios, porque el Señor es justo, recto y santo. Conoce tus aflicciones, conoce tus lágrimas, conoce tus anhelos, tus deseos, tus sueños, tus aspiraciones y tiene los recursos suficientes para ayudarnos. Esta parábola nos enseña abiertamente acerca de cómo debemos aprender a esperar en nuestro Dios, porque Él contesta nuestras oraciones. Con Él estaré yo en el día de la angustia, me invocará y yo le responderé. Bueno, dejamos hasta aquí la primera parte y luego continuaremos con la viuda. Vamos a explicar en qué consistía la actitud de esta mujer viuda. Un abrazo y Dios les bendiga.